Siguiendo con la serie de estudios acerca de los milagros de Jesús, hoy vamos a ver en el capítulo 5 del Evangelio de Juan la curación de un hombre en el estanque de Betesda. Era un hombre que llevaba 38 años enfermo y aunque el evangelista no nos dice exactamente cuál era la enfermedad de este hombre, sí sabemos que le condenaba a vivir postrado en una camilla. Es cierto que hoy en día hay muchas personas que tienen enfermedades muy difíciles, muy similares a estas, pero también es cierto que al menos en nuestro país estas personas tienen mucha ayuda a su alcance, tienen recursos a los que pueden acceder, pero entonces en aquellos tiempos tener una enfermedad de este tipo era vivir condenado a la pobreza, vivir condenado a la marginación social. Incluso la propia ley judía les consideraba impuros y esto les impedía, por ejemplo, acceder al templo. Es por eso que he puesto este título al tema de hoy, porque el hombre de esta historia llevaba 38 años esclavizado por una situación de la que no podía salir, y no era solo por la limitación física que tenía, sino también por otras cadenas que le tenían atado, como vamos a ver más adelante. Vamos a leer los versículos del 1 al 18, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 18. Dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La idea principal en estos versículos es que Jesús es el Hijo de Dios, el único que puede traer salvación completa al ser humano. Por nuestros propios medios nunca podremos ser libres de la esclavitud del pecado. Y vamos a dividir este texto en 3 partes. En primer lugar encontramos una situación de esclavitud, versículos 1 al 5. En segundo lugar encontramos libertad física provocada por el milagro de Jesús, versículos 6 al 9. Y en tercer lugar, libertad espiritual, también por parte de Jesús, versículos 10 al 18. En primer lugar, tenemos una situación de esclavitud, versículos 1 al 5. Dice el versículo 1 que había una fiesta de los judíos. Había 3 fiestas de peregrinación a Jerusalén: la de los tabernáculos, la de la Pascua y la de Pentecostés. Y en cada una de estas fiestas todos los judíos de Israel subían al templo para adorar, para ofrecer sacrificios, y Jerusalén se llenaba de gente. Dice aquí el versículo 1 que Jesús subió de Capernaum a Jerusalén, seguramente también con motivo de esta fiesta. Dice el versículo 2, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Habla de la puerta de las ovejas. Era la puerta, una puerta situada al noroeste de Jerusalén, muy cerca del templo, y esta era la puerta por la que los judíos entraban con los corderos para el sacrificio. No sería yo si no pongo un mapa de Jerusalén para que podamos situar geográficamente esta puerta. Podéis ver ahí al norte, cerca de la Torre Antonia, esta puerta de las ovejas, y muy cerca de la puerta de las ovejas el estanque de Betesda, llamado también estanque de las ovejas, probablemente porque
En este estanque, por estar muy cerca de esta entrada, los judíos aprovechaban para limpiar bien los corderos antes de subir al templo para ofrecerlos en sacrificio. Betesda significa casa de misericordia. El estanque de Betesda eran dos piscinas grandes rodeadas de pórticos de altas columnas y bastante profundas, que estaban separadas entre sí por otro pórtico. En el Museo de Israel en Jerusalén tenemos una maqueta espectacular, enorme, que nos ilustra de una manera impresionante cómo era la Jerusalén de aquellos tiempos. Y ahí podemos ver en esa foto el estanque de Betesda, una representación, una maqueta del estanque de Betesda. Podemos ver los 4 pórticos que rodean el estanque, dividido en 2 partes por un pórtico interior. Estas 2 piscinas estaban a diferentes alturas, una estaba más alta que otra, y la que estaba más alta parece ser que se utilizaba para almacenar el agua, y de ella se comunicaba a la más baja, que hacía circular el agua de una para otra. Y en esa segunda, en la que circulaba, es donde probablemente se hacía el rito de purificación y donde se lavaban los corderos para luego sacrificar en el templo. En el año 1888, el arqueólogo alemán Konrad Schick descubrió los restos de esta construcción haciendo unas excavaciones en el lugar exactamente donde el evangelista Juan nos dice que estaba. El tamaño de este estanque era de 120 metros de largo por 60 metros de ancho. Es decir, era realmente grande. El agua de la piscina más baja estaba en una zona muy profunda y había unas escaleras que bajaban, unas escaleras bastante empinadas, que bajaban hasta donde estaba el agua. Y el hecho de que fuera tan grande, que estos pórticos fueran tan grandes, nos hace pensar que realmente había mucho sitio para mucha gente. Y es lo que dice el evangelista en el versículo 3. Dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Este lugar estaba ocupado por muchos enfermos. Habla de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos, y estaba lleno de estas personas, ocupado por una multitud de estas personas por una razón. Dice ahí que esperaban el movimiento del agua. La verdad es que esta última parte del versículo 3 y el versículo 4 es algo que no aparece en los manuscritos más antiguos que tenemos del Antiguo Testamento, y es probable que haya sido algo que se añadió posteriormente para explicar la respuesta de este hombre en el versículo 7. Realmente esto era una creencia popular, era una superstición, y decían o pensaban que lo que decía esta superstición es que una vez cada cierto tiempo, puede que una vez al año, un ángel agitaba las aguas, y entonces la primera persona que conseguía meterse en el agua después de eso, pues era curado de cualquier enfermedad. La verdad es que no se nos hace una forma habitual de actuar de nuestro Dios. No sabemos si realmente había curaciones milagrosas ahí, es muy probable que no, pero lo que es seguro es que si había curaciones milagrosas no eran de parte de Dios, o por lo menos no es lo que parece, no parece que fueran de parte de Dios. Eso era una superstición que venía de mucho antes, incluso de la cultura de los griegos, que era muy habitual que construyeran baños curativos. Ellos creían en el poder curativo del agua, y no muchos años después, en este lugar en donde estaba el estanque de Betesda, se construyó un templo a Esculapio, que es el dios romano de la curación, el que los griegos llamaban Asclepio. Y todo parece indicar que en este estanque en realidad era un lugar donde se juntaba lo religioso con lo pagano. Era una superstición religiosa que llenaba aquel lugar de personas enfermas, necesitadas, y debido al gran tamaño de aquella construcción y el refugio que aquellos pórticos ofrecían a estas personas, lo que parece que sucedía es que allí vivía una verdadera multitud de personas. Nos dice el versículo 5 que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. De entre toda esa multitud había un caso realmente dramático. Un hombre que llevaba 38 años allí,
Realmente no sabemos si llevaba 38 años yendo al estanque, pero por lo que luego tenemos más adelante es muy probable que si no fueran todos esos años serían muchos, probablemente toda su vida. 38 años de expectativas rotas, 38 años encadenado a una camilla, 38 años sin ninguna posibilidad de cambiar su situación, 38 años esclavo de una enfermedad, pero 38 años confiando en una superstición que hasta ahora no le había servido de nada. Una superstición que le tenía esclavo en ese lugar. Le tenía esclavo, pero sin esperanza de ser libre nunca jamás. Y esta era la situación de este hombre. Por eso en estos versículos yo encuentro una situación de esclavitud. Este hombre se encontraba en una situación realmente de esclavitud. En segundo lugar tenemos la libertad física. Dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Dice el versículo 6 que Jesús lo vio. Realmente no era necesario para Jesús pasar por el estanque de Betesda para ir al templo. Había otros muchos estanques donde poder hacer el rito de la purificación, había otros muchos accesos al templo. Si Jesús fue al estanque de Betesda es porque quería encontrarse con este hombre. Tenía un propósito, no fue por casualidad que vio a aquel hombre en aquella multitud. Lo vio, dice el texto, y se acercó a él. Y le hizo una pregunta que de entrada a mí me parece bastante extraña, incluso podía llegar a parecer ofensiva, ¿no? Le pregunta si quiere ser sano. Un hombre que lleva 38 años enfermo, que lleva probablemente todos los días en aquel lugar, esperando, si estaba en aquel lugar es porque esperaba probablemente ser sanado. Y la pregunta que le hace Jesús es, ¿quieres ser sano? Pero las preguntas de Jesús siempre tienen una razón de ser. Lo primero es que muchas veces damos por supuesto que este hombre quería ser sano, pero realmente después de 38 años de frustraciones, 38 años en los que probablemente estuviese ya absolutamente resignado, acostumbrado a su modo de vida, igual este hombre ya no tenía la más mínima intención o ilusión por ser sano. Puede parecer absurdo, pero seguro que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos conocido a alguna persona o personas cuyo modo de vida es autodestructivo y aún así no hacen nada para cambiarlo. Personas a las que se le ofrece ayuda y la rechazan. Personas que podrían tomar decisiones para tener una vida mejor pero no quieren o ni siquiera a veces son conscientes de que están en una situación que les lleva a la destrucción. Jesús conoce perfectamente la situación de este hombre, pero es muy importante que este hombre sea consciente de su situación. Y es muy importante que decida conscientemente si quiere hacer algo para cambiar su vida. Esto implica abandonar una vida anterior, implica estar dispuesto a cambiar de vida, implica estar dispuesto a asumir riesgos, porque todos los cambios conllevan riesgos. En nuestro país, supongo que en otros muchos lugares también se dice, tenemos un refrán que dice que mejor es lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y yo creo que a veces llevamos esto demasiado a la práctica. Muchas veces preferimos vivir en una situación, aunque sea mala, con tal de no cambiar, aunque probablemente la situación a la que vamos a ir con ese cambio sea una situación mejor. Este hombre, Jesús le pregunta, ¿realmente quiere ser sano? Y la respuesta de este hombre la encontramos en el versículo 7. Dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La respuesta de este hombre nos dice mucho acerca de él. Nos dice que es consciente de su situación, es absolutamente consciente de su imposibilidad de salir de esta situación. Él es esclavo de una enfermedad que lo tiene impedido, está encadenado a una camilla, pero además es esclavo de una superstición. No puede dejar de ir ningún día al estanque de Betesda, por si acaso. Él no puede pensar si ir y no ir a este lugar. Tiene que ir, por si acaso ese día es el día en el que el ángel agita el agua y entonces me pierdo la oportunidad de ser sanado. Y además, por lo que dice, no parece que tuviese ningún amigo que pudiese ayudarle para esto. Y tal vez Jesús es la primera persona que se acerca a hablar con él y le ofrece ayuda. Lo que pasa es que él no sabe quién es Jesús. Probablemente él piensa que Jesús puede ayudarle a descender al agua antes que los demás, pero él realmente no se imagina lo que está a punto de suceder. En el versículo 8 tenemos las palabras de Jesús. Jesús mira a este hombre, se acerca a él y le dice, levántate, toma tu lecho
y anda. 3 imperativos, 3 órdenes que le da este hombre. Levántate, porque ya no tienes que seguir postrado en tu camilla. Toma tu lecho, recoge tus cosas, ya no tienes que estar aquí. Y le dice, anda, ya no estás enfermo, ya puedes caminar, para ti empieza una nueva vida, ya puedes irte de aquí. Y dice el versículo 9 que al instante aquel hombre fue sanado. Y dice, tomó su lecho y anduvo. Al instante, este hombre creyó la palabra de Jesús, obedeció de inmediato y al instante fue sanado. Aquellas piernas llevaban 38 años sin funcionar. Llevaban 38 años sin poder sostener el peso de este hombre y ahora mismo, en un instante, estaban en perfecto estado. En lugar de ser llevado por su camilla, ahora es él quien toma y lleva su camilla con él. Y aquel hombre que había estado esclavizado por una enfermedad y por una superstición, después de 38 años, al instante es por fin libre. Ya nunca más tiene que volver a Betesda por si acaso. Se acabaron las supersticiones y se acabó el estar impedido de poder moverse por donde quiera. Ahora, parece que en este momento llega la cumbre, ¿verdad?, de esta historia, que la cumbre ha pasado, pero realmente la cumbre, el momento cumbre de esta historia todavía está por llegar. Y la encontramos a partir del versículo 10 y es el tercer punto que tenemos, que es la libertad espiritual. Y es el milagro que Jesús puede hacer en cada persona, no solo en este hombre, sino en cada persona, en cada uno de nosotros. Dice el versículo 10, el versículo 9 termina diciendo que era día de reposo aquel día. Dice el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Resulta que era día de reposo. El milagro de Jesús se hace en un día de reposo y el día de reposo no se podía trabajar. Y según la ley judía, transportar muebles era considerado un trabajo, por tanto este hombre que estaba transportando su cama, para ellos estaba transgrediendo la ley. Ahora, después de 38 años viviendo día tras día en el estanque de Betesda, era prácticamente seguro que las autoridades judías conocían a este hombre, conocían su enfermedad, pero al verlo parece que lo de verle curado de aquella enfermedad era algo completamente secundario y para ellos lo importante era que estaba transgrediendo la ley. Y le recriminan esto. En vez de preguntarle cómo es que estaba caminando cuando llevaba 38 años sin poder hacerlo, lo que le recriminan es que está incumpliendo la ley. Ahora este hombre, dice el versículo 11, que le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Este hombre sabe que está obedeciendo a alguien especial, alguien capaz de haber curado su enfermedad al instante, alguien que fue capaz de decirle que se levantara, que cogiese su camilla y saliese de aquel lugar y que se cumpliese al momento. Él sabía que le había librado de una enfermedad y lo demás a él le importaba seguramente muy poco. Y lo que se dedicó es a obedecer literalmente lo que Jesús le dijo. El versículo 12 nos dice que le preguntaron quién le había sanado y dice el versículo 13 que él contesta que realmente no sabe quién era Jesús. No sabe quién le había sanado. Él sabía perfectamente lo que aquel hombre había hecho en su vida, pero no sabía quién era. Y dice el versículo 14, que es el versículo donde quiero pararme en este momento, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Poco después de ser sanado, este hombre fue al templo. Durante mucho tiempo, durante muchos años vivió muy cerca del templo, pero no podía entrar en él. La enfermedad que tenía le impedía poder acceder al templo, pero ahora, después de 38 años, era libre, ya podía ir al templo, ya no había nada que se lo impidiese, y lo primero que hizo este hombre fue subir al templo. Y nos dice el evangelista que Jesús se encontró con él otra vez, esta vez allí en el templo. Y la conversación de Jesús con este hombre en este momento no tiene nada que ver con un problema físico ahora. Jesús enfoca la conversación hacia algo espiritual, hacia el ámbito espiritual, y le dice, mira, has sido sanado, no peques más. El verbo original aquí está en presente activo. Dice literalmente, no estés pecando más. Algunos entienden que había quedado paralítico
por haber cometido un pecado, pero no es lo que está diciendo aquí. Si recordamos más adelante en el capítulo 9 de Juan, cuando Jesús cura a un ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan a Jesús si aquel hombre había pecado él o sus padres para haber nacido ciego. Y Jesús les dice que ni una cosa ni la otra, que esa situación había sucedido para que las obras de Dios se manifiesten en ellos. Capítulo 9, versículo 3. Y este es el caso de este hombre. Jesús se acerca a él, un hombre que había vivido 38 años confiando en una superstición, en lugar de vivir confiando en Dios. Su fe no estaba depositada en Dios. Su fe estaba depositada en una superstición, en una creencia popular, pero la libertad que este hombre necesitaba, la más importante no era la física, sino la espiritual. Dice ahí de Jesús que le dice, no sea que te venga una cosa peor. Aquí Jesús no está hablando de enfermedades físicas. No le está diciendo que puede volver a caer enfermo, que puede volver a quedarse paralítico o incluso algo peor. Aquí le está diciendo que tiene que empezar una nueva vida, que tiene que dejar lo que estaba haciendo, que tiene que dejar de confiar en las supersticiones y tiene que empezar a confiar en Dios, poner su fe en Dios. Porque no hacerlo supone una consecuencia mucho peor que una enfermedad física. La consecuencia de no confiar en Dios es la muerte eterna. Lo que aquí Jesús le está diciendo es, si sigues viviendo en pecado, si sigues pecando, vas a alcanzar la muerte eterna, algo mucho peor. Y la conclusión a las palabras de Jesús es que el pecado nos convierte en esclavos y solo Jesús puede liberarnos. No hay ninguna creencia popular, ninguna superstición o ningún lugar al que podamos ir que nos pueda salvar. Solo Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 15 y 16. Creo que en este segundo encuentro con Jesús, este hombre entendió realmente quién era. Dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Seguramente la reacción que encontró en las autoridades judías no era la que esperaba. Las autoridades judías, en lugar de acercarse a Jesús para conocer aquella maravilla que había hecho, lo que buscaban era la forma de matarle. Los versículos 17 y 18 nos dicen que Jesús le respondió a estas personas, a estos judíos, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Evangelio de Juan, como nos dice el mismo evangelista, se escribió para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando Jesús le dice a los judíos que Él es el Hijo de Dios, está manifestando de una forma muy clara su autoridad. Ellos se daban perfecta cuenta de que Jesús, cuando decía que era Hijo de Dios, realmente estaba diciendo que era Dios mismo. Y prueba de ello es que procuraban matarle. El mismo Jesús, cuando comienza su ministerio, y lo tenemos registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 21, dice que la profecía acerca del Mesías, que el profeta Isaías había dicho, capítulo 61, versículo 1, se había cumplido delante de ellos, pero no lo quisieron creer. El relato de Juan no nos confirma si este hombre realmente creyó que Jesús era el Hijo de Dios, pero yo creo que es muy probable que sí, que ese día realmente se terminaron sus 38 años de esclavitud. Y esta libertad está hoy al alcance de todos. Si decidimos confiar en Jesús, Él puede darnos hoy mismo la libertad, sea cual sea nuestra situación de esclavitud. La clave está en confiar en Jesús, no en supersticiones, no en creencias populares, no en religiones. La clave está en confiar en el único que puede salvarnos, que es Jesús, el mismo Hijo de Dios.